Hay que tener en cuenta que después de la Revolución Francesa y todas las revoluciones napoleónicas, en Alemania se había desarrollado mucho toda la cuestión bíblica, la cuestión de los estudios críticos, ¿no? Histórico-críticos de la Sagrada Escritura en ámbito protestante, ¿no? Y eso había dado lugar a una corriente que fue denominada protestantismo liberal. Eh, digamos que este estudio ya nace en el 700, ¿no? Lo que pasa que llega a su mayor auge en el 800, y prácticamente tantos autores, pastores, etcétera, protestantes, pues se empiezan a acercar a la escritura, pero bueno, con una mentalidad se puede denominar desmitificante, ¿no? Es decir, bueno, nosotros ha llegado la escritura, dice ciertas cosas, pero ahora que nosotros tenemos instrumentos y medios para hacer excavaciones, instrumentos también de crítica literaria, comparaciones de códices, etcétera, vamos a ver qué es verdad esto que nos ha, de esto que nos ha llegado, qué es lo que queda, ¿no? Un poco era la mentalidad que predominaba en estos ámbitos, ¿no? Bueno, el más claro, más notable ha sido Wellhausen, por ejemplo. Wellhausen es el que elabora toda la teoría de los documentos, ¿no? Algunos que critican, ¿no? La traducción doctrina documentaria es de los documentos, ¿no? Porque se habla de una serie de documentos que serían las fuentes que usó el redactor final del Pentateuco, ¿no? Se habla sobre eso. Pero bueno, no me voy a centrar aquí, lo que me interesa más que nada es la perspectiva histórica, ¿no? Que había en ese momento. Y bueno, pues esto influye también en la teología, ¿no? Entonces no se hace teología de la misma manera. Hablo siempre en ámbito protestante. Con razón, en época patrística se sabe que la Sagrada Escritura, y además lo verifica y confirma el Vaticano II, es el alma de la teología, la Sagrada Escritura. Entonces, en el ámbito protestante, como la Escritura ya es vista de otra manera, desde otra perspectiva, pues la teología también que sale de ahí va a ser diferente, ¿no? Y es la teología pues de Harnack, posteriormente de Bultmann, etcétera, ¿no? Unamuno les va a leer a ellos, ¿no? Va a leer todas las corrientes de estos filósofos, Kierkegaard, etcétera, más irracionalistas, que hacen una crítica al racionalismo precedente. Pero como digo yo, es verdad que critica el racionalismo y el positivismo, pero muchas veces no se llega a liberar de esos prejuicios positivistas, ¿no? Los critica, pero no se llega a liberar. Y eso ya condiciona su visión de fe con el resto, ¿no? Y por otro lado, él se dirige a ese mundo con un complejo de inferioridad. Yo veo mucho eso. Es decir, él descubre este mundo de teología y claro, lo descubre como diciendo que atrasados estamos en España, que estamos cerrados a Europa, etcétera, y como que qué privilegiado soy yo que me pongo a estudiar estas obras, ¿no? Casi como encumbrando a priori ya todos esos autores, ¿no? Esto, claro, esto es fundamental para entender, digamos, la deriva de su visión de la fe, ¿no? De su visión de la fe. ¿Qué pasa? Que es una visión de la fe, claro, la crisis existencial que se ve en todas sus obras es porque ha perdido la fe. Unamuno ha perdido la fe y en la obra que mejor se ve esto es San Manuel Bueno Mártir. ¿Por qué ha perdido la fe? Porque, bueno, se ha dejado llevar por los prejuicios positivistas, que es decir, que no hay nada de lo que vaya más allá de la verificación empírica que sea real, y por tanto la existencia de un Dios supramundano, ¿no? que haya creado el mundo, etcétera, bueno, pues no es concebible. Entonces la visión que tiene de Dios de Unamuno es esa visión producida por la colectividad, ¿no? Entonces creer es crear. Este es un eslogan que se ve mucho, sobre todo en el sentimiento trágico de los pueblos, ¿no? Creer es crear. Entonces, ¿qué es Dios para Unamuno? Dios es la conciencia que tienen de Dios los creyentes. Eso es Dios, claro. Aquí, como el cordón umbilical, cortas todo contacto, toda trascendentalidad en esto, ¿no? Entonces toda la visión de los sacramentos, de la gracia, de la iglesia, va a estar condicionada por esto, ¿no? Entonces, claro, creo, claro, con razón tiene este dilema vital, ¿no? Porque él, como buen español, pues quiere ser católico, ¿no?
Como buen español. Bueno, esto suena un poco así, de sentido históricamente hablando, ¿no? Históricamente en el siglo XIX, sí. En el siglo XIX, sí, habló para esa época, ¿no? Hoy a algunos les puede sonar mal. Sí. Pero vamos, todavía no había llegado hazaña para decir España ya no es católica, Claro, ¿no? eso es. Entonces, exacto, como español que se siente, ¿no? Conciencia Como de vasco, además, vasco que Claro. es... País Vasco ha sido una zona muy católica, pues claro, siente ese desgarramiento interior. Y donde se ve claramente las consecuencias, ¿no? Bueno, pues de la evolución del dogma, la indigencia de lo divino, el positivismo vital, etcétera, ¿no? Son diferentes ramas, ¿no? Diferentes presupuestos teológicos que hacen ver ya todo lo demás, toda la doctrina cristiana, bueno, pues con ojos muy humanos, ¿no? Por ejemplo, la evolución de los dogmas, ¿no? No es que María verdaderamente sea inmaculada y haya sido en el origen preservada de todo pecado original, sino que, bueno, es una idea que se ha ido gestando con los años, siempre en esa comunidad de creyentes, ¿no? Y son los creyentes los que explicitan con el dogma, digamos, esa cosa mutable, ¿no? Cambiante, ¿no? Que está en ellos, ¿no? Que son las verdades de fe. Entonces, claro, ¿qué queda de ahí sólido, de fe? No queda nada. Entonces... pero no se podría decir siquiera que es posmoderna esta filosofía, porque hay algo que queda sólido. Y lo que queda sólido es el prejuicio, es el saber que en realidad no hay nada. Eso está sólido. Y se ve muy bien en San Manuel Monomártir. San Manuel Monomártir, el título se da por este cura de pueblo que se llama Manuel y Don Manuel. Y este Don Manuel, pues es un sacerdote que vive en un desgarro vital porque él sabe que no hay nada. Que no hay vida eterna, que no hay Dios trascendente, que no hay gracia efectiva que transforma la realidad y a los fieles, sino que sabe que no hay nada. Pero a la vez sabe que a la gente le ayuda. Eso de creer en Dios le ayuda a la gente, eso de ir a misa le ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues se sacrifica, sabiendo que no hay nada, él continúa en su puesto de sacerdote, continúa con sus predicaciones, continúa con sus catequesis, sus liturgias, para, pues eso, en los sufrimientos de la vida de la gente, pues que tengan al menos esta esperanza que ellos han creado, obviamente, ¿no? Que no es real, y él por eso se llama San Manuel mártir. Bueno, porque es buena su intención, y mártir por el sufrimiento que provoca en él esta doble vertiente, ¿no? Entonces, claro, se ve que muere, el momento en el que muere... Spoiler alert. Es un spoiler, spoiler, atención. El momento en el que muere San Manuel Monomártir, pues muere en el momento de la misa, en el credo, antes de decir et vitam venturi seculi, ¿no? Y creo en la vida del mundo futuro, en la vida eterna. Muere justo antes. Claro, pero claro, es firme. Su convicción de que no hay nada es firme. No hay duda, no hay crítica de los positivistas, es decir, a lo mejor es que ellos parten con un prejuicio de que no hay mundo sobrenatural, no hay realidad sobrenatural, no hay un Dios externo al mundo que puede obrar en el mundo, ¿no? Pero eso no se cuestiona, por eso digo que Unamuno es verdad que critica esa corriente, pero veo que cae en sus redes, ¿no? No llega a desligarse completamente, ¿no? Sí. Si puedo decir dos cosas, bueno, no sé si quieres comentar algo, yo siempre me enrollo, me pongo a hablar. Adelante. Sí, simplemente que sí que es verdad que Unamuno parece que se acoge un poco a un pragmatismo cristiano, en tanto que no doy por válido el fundamento de realidad que tiene esta religión, pero hago como que sí. Hago como que sí que lo tiene porque, bueno, como yo estoy muy asustado por la muerte, porque no me quiero morir, porque sufro mucho y tal, me viene bien a mí creer en esto. Y al resto de la gente también. Entonces es una visión muy utilitarista, ¿no? Totalmente, sí, muy pragmatista, sí. A mí me llamó la atención cuando leí San Manuel Monomártir la idea de que quizá es donde se forja el mito de la fe es para la gente tonta o para la gente que no entiende. Y luego hay un grupo de unos pocos entendidos, de gente que verdaderamente ha visto la luz y sabe que esto no es verdad. Y se lo tiene que callar porque vive en un contexto social católico, etcétera, y tiene que hacer que la maquinaria sociológica católica siga funcionando. Pero nosotros sabemos verdaderamente que esto no es verdad. Y esa disociación brutal, radical, con la gente que lo rodea, eso es lo que me llamó la atención, que en muchas ocasiones cuando se habla de la fe en San Manuel Monomártir, se da por hecho que la fe es para el que no entiende, para la persona no inteligente, ¿no? Y que este sacerdote no es capaz de aprender, ya no puede aprender nada de la gente que le rodea porque ya sabe de manera definitiva, ¿no? Esto es una de las cosas que me llamó la atención. Luego, la otra cosa que quería preguntar, no sé si lo entiendo mal, pero mi impresión siempre fue que
Lo que a Unamuno le causó esa conmoción tan grande es la idea de que la base histórica del cristianismo ha sido cercenada, no sé si tanto o más que el positivismo que negaba la posibilidad de una realidad sobrenatural. Estoy distinguiendo aquí entre positivismo en el sentido de la corriente experimental que dice solo aquello que puedo verificar por los métodos experimentales existe, ergo Dios queda excluido, versus la investigación crítica bíblica, ¿no?, que tú comentas, que me encantaría dedicarle un episodio entero de podcast en algún momento, y que es la que parece cuestionar los fundamentos históricos del cristianismo. Pero me parecía que era esta segunda realidad la que le había hecho dudar del cristianismo, ¿no? La bíblica, dices. La base histórica, sí, la Sí, ausencia la de base histórica. No sé si lo ves así. Sí, porque, como había dicho, Harnack es un autor muy importante en el cual se basa, y entonces Harnack sostiene esta idea histórica que es que el cristianismo ha sido una helenización del judaísmo, ¿no? Entonces, como que fuese a posteriori, ¿no? Todo eso de la filosofía, bueno, no hablemos ya de Nicea, ¿no?, donde se habla del homoousios, o sea, se usa por primera vez en la historia entonces naciente del cristianismo, un término para explicar un dogma de fe que no es bíblico, ¿no? Homoousios, ¿no? La segunda persona de la Trinidad es homoousios, de la misma sustancia del Padre. Entonces, claro, Harnack critica este proceso como una especie de devaluación del proyecto originario, ¿no? Es decir, el hecho de que se haya helenizado los primeros cristianos o las primeras comunidades es una especie de corrupción, ¿no? Es un poco también, hay que tener en cuenta que es parecido, pues, a las ideas que estaban pululando en el tiempo, ¿no? Veamos el contrato social, por ejemplo, ¿no?, el estado de naturaleza, ¿no? Cómo, bueno, el hombre nace bien en el estado de naturaleza ya con la sucesiva el sucesivo entorno, ¿no?, de la sociedad que lo corrompe, ¿no? Entonces hay una especie de devaluación progresiva, ¿no? Entonces la misma idea se usa para explicar los orígenes del cristianismo. Entonces Harnack, que es antihelénico, ¿no?, que dice que hay que deshelenizar el cristianismo, pues esa idea, claro, pasa a Unamuno, esa idea pasa a Unamuno.